Imagina despertar dentro de tu propio ataúd, golpeando desesperadamente las paredes. Pero nadie puede escucharte. Esta podría haber sido la terrorífica realidad de una de las más grandes estrellas del cine mexicano. Hoy les contaré la inquietante historia de Joaquín Pardavé y por qué algunos creen que fue enterrado vivo. Joaquín Pardavé. Arce nació el 30 de septiembre de 1900 en Pénjamo, Guanajuato, en una noche de tormenta que los lugareños aún recuerdan. Hijo de inmigrantes españoles, Joaquín Pardavé Bernal y Delfina Arce Contreras, creció entre bambalinas y telones. Sus padres, estrellas de la prestigiosa compañía Brill, le enseñaron los secretos del escenario desde que dio sus primeros pasos. Una antigua leyenda familiar cuenta que a los 3 años, durante una función de Don Juan Tenorio, el pequeño Joaquín se escapó entre bastidores y apareció en medio del escenario, robándose el show con una improvisada interpretación que hizo reír al público. El destino tenía preparado un camino de pruebas para el joven Joaquín. En 1916, con apenas 16 años, perdió a su madre en circunstancias que lo marcarían para siempre. La encontró una mañana inmóvil en su mecedora favorita, con su libro de poemas López Velarde en el regazo. Esta tragedia lo empujó a Monterrey, donde trabajó como telegrafista para los ferrocarriles nacionales de México. Sus compañeros recordaban cómo, en las largas noches de guardia, Pardavé entretenía a todos con imitaciones perfectas de los pasajeros que veía durante el día. Uno de los capítulos más intrigantes de su vida ocurrió durante la Feria de San Marcos en Aguascalientes. En 1943, mientras actuaba en el Teatro Morelos, conoció a Angélica Ferrer, una joven de belleza cautivadora que vendía dulces típicos en la feria. Su romance, aunque breve, fue intenso. Las cartas que intercambiaron, descubiertas décadas después, revelaban una pasión que contradecía la imagen pública del comediante jovial. De esta relación nació Miguel Campos, el hijo que Pardavé nunca pudo reconocer públicamente. Su carrera en el cine tuvo un comienzo peculiar. Durante el rodaje de su primera película muda, Viaje Redondo, 1919, un accidente con las luces del set provocó un pequeño incendio. Pardavé, en lugar de huir, improvisó una rutina cómica mientras los técnicos controlaban el fuego, manteniendo la calma entre el elenco y el equipo. Este incidente le ganó el apodo de El Bombero del Humor entre sus colegas. Pocos conocen que Pardavé era un masón dedicado, miembro de la logia Luz y Verdad de la Ciudad de México. Sus hermanos masones contaban que usaba símbolos masónicos sutiles en su vestuario durante las actuaciones, un guiño secreto a sus compañeros de logia que el público general nunca notó. Su anillo masónico, que nunca se quitaba, fue enterrado con él. La noche antes de su muerte, Pardavé tuvo un presentimiento extraño. Después de su habitual partida de boliche con Cholita, se detuvo en el teatro donde había comenzado su carrera. El velador lo encontró sentado solo en la primera fila, mirando el escenario vacío. «Aquí empezó todo», le dijo al velador, «y aquí siento que algo está por terminar». Al día siguiente, sufrió el derrame cerebral fatal. La leyenda de su entierro prematuro ganó fuerza cuando el sepulturero del Panteón Jardín reportó haber escuchado ruidos extraños provenientes de su tumba la noche después del funeral. Aunque la familia insistió en que murió por causas naturales, el rumor de que Pardavé había sido víctima de su propia condición de catalepsia persistió. Años después, una médium famosa aseguró haber contactado su espíritu, quien le reveló que su última preocupación fue no haber podido terminar su autobiografía, Memorias de un comediante, que permanece inconclusa hasta hoy. Después de su muerte, se descubrieron docenas de libretas con canciones inéditas y guiones sin terminar en su estudio. Entre ellos, había un proyecto fascinante, una película sobre la vida de los telegrafistas que nunca llegó a realizar, inspirada en sus días en Monterrey. En Pénjamo, su ciudad natal, los ancianos aún juran que en las noches de luna llena se puede escuchar su risa característica en el viejo teatro donde dio su primera función. Su historia, mezcla de talento, misterio y tragedia, continúa cautivando a nuevas generaciones. Como él mismo escribió en su última carta a Cholita, la vida es como el teatro. Lo importante no es cuánto dura la función, sino cuánto aplaude el público al final. Entre las paredes del histórico Teatro Morelos, donde Pardavé actuó innumerables veces, existe una pequeña habitación que él llamaba su santuario. Aquí,
Según cuentan los antiguos trabajadores del teatro, guardaba una colección peculiar, máscaras teatrales de diferentes épocas, cada una con una historia única. La más intrigante era una máscara veneciana que su padre había traído de España, supuestamente bendecida por un sacerdote para dar suerte a quien la usara. Pardavé la utilizó en su primera actuación profesional y desde entonces se convirtió en su amuleto secreto. Pocos saben que Pardavé tuvo un mentor secreto durante sus primeros años. Don Artemio Robles, un antiguo actor del siglo XIX que vivía recluido en una casona de la Ciudad de México. Los vecinos lo describían como un ermitaño excéntrico que solo recibía visitas de Pardavé los domingos por la tarde. En estas sesiones, don Artemio le enseñó técnicas de actuación olvidadas y le transmitió historias del teatro mexicano que no aparecen en ningún libro. La influencia de estas enseñanzas se puede apreciar en el estilo único de actuación de Pardavé. En 2015, durante la renovación de su antigua casa en la colonia Roma, los trabajadores descubrieron un compartimento secreto detrás de un panel de madera. Dentro había una caja de cedro conteniendo docenas de cartas nunca enviadas. Estas misivas, escritas entre 1930 y 1955, revelaban una faceta desconocida de Pardavé, la de un observador agudo de la sociedad mexicana que documentaba meticulosamente las transformaciones del país. En una de las cartas más reveladoras, fechada en 1940, escribió: «El México que conocí en mi juventud está desapareciendo. Cada personaje que interpreto es mi manera de preservar un pedazo de nuestra historia». Durante la década de 1940, Pardavé formó parte de un grupo selecto de artistas e intelectuales que se reunían secretamente en una casa de Coyoacán. Este círculo, conocido como Los Nocturnos, incluía a escritores, pintores y músicos de la época. Las reuniones, que duraban hasta el amanecer, eran famosas por sus debates sobre el futuro del arte mexicano. Se dice que algunas de las escenas más memorables del cine de oro mexicano fueron concebidas durante estas tertulias nocturnas. 3 días antes de su muerte, Pardavé terminó de escribir un manuscrito titulado El último acto. En él describía con inquietante precisión un sueño recurrente sobre su propia muerte. El documento, que permaneció guardado en la caja fuerte de su abogado durante décadas, fue finalmente revelado en 1980. Las similitudes entre su sueño y las circunstancias reales de su fallecimiento dejaron perplejos a quienes lo leyeron. Su relación con Mario Moreno Cantinflas fue más compleja de lo que la historia oficial sugiere. Aunque colaboraron en varias películas, existía una rivalidad creativa que los impulsaba a superarse mutuamente. Sin embargo, pocos conocen que Pardavé fue quien sugirió a Cantinflas adoptar su característico modo de hablar después de escucharlo imitar a un vendedor ambulante. Esta influencia nunca fue reconocida públicamente. En su ciudad natal, circula la leyenda de que Pardavé escondió una fortuna en algún lugar de la vieja casona familiar. Según los rumores, durante sus últimos años, convertía parte de sus ganancias en monedas de oro que guardaba en un lugar secreto. Aunque muchos han buscado este supuesto tesoro, nadie lo ha encontrado. Sin embargo, cada cierto tiempo aparecen monedas de oro de la época en el mercado local, alimentando el misterio. La noche de su muerte, Pardavé había planificado un evento especial en el Teatro Iris. Tenía preparado un monólogo nuevo, titulado La última risa, que nunca llegó a presentar. El guión de este monólogo, encontrado en su camerino, revelaba una pieza profundamente personal que mezclaba comedia y reflexiones sobre la mortalidad. Sus últimas líneas eran premonitorias. La vida es el mejor teatro, pero nadie sabe cuándo caerá el telón. Décadas después de su muerte, siguen apareciendo películas caseras y grabaciones de audio inéditas de Pardavé. En 2020, un coleccionista encontró en un mercado de antigüedades un disco de acetato con una grabación de Pardavé cantando canciones folclóricas nunca antes escuchadas. La calidad de la grabación y la emotividad de su interpretación sugieren que estas sesiones privadas eran donde verdaderamente se sentía libre para expresarse. Existe una historia poco conocida sobre una gitana que leyó la mano de Pardavé en 1925. Le predijo que alcanzaría la fama, pero que su vida se interrumpiría abruptamente cuando estuviera en la cima de su carrera. También le advirtió que su mayor obra quedaría sin terminar. Esta predicción cobró un significado especial
cuando se descubrió entre sus pertenencias el borrador de lo que habría sido su obra maestra, una película autobiográfica que planeaba dirigir y protagonizar, titulada El último comediante. Hoy en día, el legado de Pardavé sigue generando nuevos misterios. Cada año, durante el aniversario de su muerte, el teatro donde dio su última función reporta fenómenos inexplicables. Luces que se encienden solas, risas que parecen salir de camerinos vacíos y el ocasional aroma de su colonia favorita en el escenario principal. ¿Son estas manifestaciones producto de la imaginación colectiva o hay algo más detrás de la leyenda del hombre que hizo reír a México? Como dijo una vez su viuda Cholita, Joaquín nunca realmente se fue, simplemente pasó a otro escenario, uno donde el show nunca termina. ¿Y tú? ¿Conocías todos estos secretos sobre la vida de Joaquín Pardavé? ¿Qué otros misterios de la época de oro del cine mexicano te gustaría descubrir? Déjalo en los comentarios. Si esta historia te pareció fascinante, dale like y compártela con alguien que ame el cine mexicano. No olvides activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas investigaciones sobre las leyendas ocultas de la época dorada. ¿Quieres saber más secretos de las estrellas del cine mexicano? Tenemos toda una serie dedicada a revelar las historias jamás contadas de tus artistas favoritos. Encuentra el enlace a la lista de reproducción Misterios del Cine de Oro en la descripción. Suscríbete para más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo video.